Vamos a hablar con la doctora Luciana Cataldi. Ella es especialista en violencia, ¿sí? Vamos en violencia. Vamos a hablar. Así que bueno, está del otro lado. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo le va? Héctor Díaz la saluda. Hola, buenas tardes a toda la audiencia, a ustedes ahí, ¿cómo andan? Acá andamos, estoy con María Alejandra haciendo el programa que llamamos Por Más, hoy día martes, ¿eh? Ajá, Recién acabo de hablar con una abanderada que va a ser de no sé cuántos miles y miles, 8 son los abanderados que van a estar el 23 de noviembre en Canal 13, ahí sabremos a quién eligen para que se ganen un buen premio para seguir trabajando en su fundación, y ella trabaja sobre niños abusados, maltratados por parientes, por algún familiar cercano, inclusive hasta sus propios padres. ¿Cómo se trabaja, Luciana, con este tema? Y justamente trabajando, bueno, primero, como siempre hablamos y hemos hablado en otras oportunidades, tenemos que trabajar toda la sociedad en lo que es el tema de la prevención, siempre hago hincapié en eso, o sea, prevenir, porque ya cuando las cosas suceden ya hemos llegado tarde como sociedad, y más hablando de un niño, ¿no? Una niña o un adolescente. Entonces, trabajar en la prevención es importantísimo, trabajar en la sensibilización de estos temas, porque estos temas a veces parecen que corresponden a una sociedad, como le digo yo, netamente patriarcal, ¿no? Porque si hablamos, no sé qué tipo de abuso estuvieron hablando, pero hablamos de, por ejemplo, de las niñas, hablamos, que también hay en niños, ¿no? Eso lo estoy distinguiendo en género, pero hablamos de las niñas, hablamos de las adolescentes, mujeres, y tenemos que hablar sí o sí de la trata. Entonces, todo es un tema también de abuso que puede darse dentro del seno familiar, pero también hay un abuso sexual a las niñas y adolescentes que se convierten en trata, y todo este tema que hay de la corrupción de menores, y muchas veces menores, obviamente en estos casos en sí de trata, las menores son engañadas, ¿no? O sea, por un trabajo, porque van a buscar algo mejor, o porque las raptan, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, trabajar en estos temas, poniéndole nombre y poniéndole cómo vamos a hacer los lineamientos para que esto no suceda. ¿Por qué hablo de una sociedad patriarcal? Porque en esto tiene mucho que ver el varón. Claro. Entonces, cómo tenemos que trabajar desde el lado del género, desde el lado de la mujer, y también desde el lado de lo que es el varón y esa responsabilidad que se tiene que tener con estos temas también, ¿no? Así que prevención es el punto número 1. Y no sé qué otra pregunta No, el tema era esta señora se dedica a trabajar sobre los niños que son abusados sexualmente por sus familiares más cercanos, inclusive hasta por el núcleo familiar. Puede ser algún tío, claro, pariente, o primos, o padre mismo, o los padres mismos, ¿sí? Y bueno, o padrastros también, ¿no? O padrastro. Ella tiene 46 años, la fundadora de este instituto. Ella fue abusada por su padrastro, por ejemplo, casi 10 años. Y bueno, ella desde ahí nace fundar o hacer una fundación para contener a estos chicos, ¿no? Esa violencia que se ejerce, por ahí esto es más para psicología, ¿no? Claro, pero a ver cómo viene la pregunta. Claro, no, ¿cómo usted lo maneja desde la parte más que nada de contención, hacia, por ejemplo, si el padre abusó de su hijo o de su hija, ¿cómo contiene a esa madre? La verdad es que yo te tengo que hablar acá netamente como indica mi profesión, que soy abogada, especialista en derecho de los niños, niñas y adolescentes, y el tema ahí es muy delicado, porque la verdad que a veces cuando pasan estas cosas de violencia, cuando pasan temas de niños que son tan terribles, realmente entran a ser judicializados los temas, y también entra a ser judicializados los niños, las niñas y los adolescentes. Entonces, cuando empieza otra vez toda una revictimización
del niño, la niña y el adolescente. Entonces también habría que cambiar un montón de otras cosas por parte del Estado mismo, de cómo es el tratamiento, porque yo como abogada, más que una contención como ustedes le pueden dar a un niño abusado, otra cosa no puedo hacer, porque no soy una profesional de la salud, pero de mi profesión y viendo cómo el niño ingresa, que es una víctima, pero cómo tiene que pasar por todo ese dolor, tendría que haber otros mecanismos, muchos más sanos y de contención a esos niños y a esas niñas por parte del Estado, porque uno, la parte humana, está esta señora que hace un trabajo maravilloso, están los profesionales de la salud que harán otro trabajo maravilloso, pero en esto todos nos tenemos que comprometer y pedirle al Estado, pues bajo la protección de un Estado. Claro. Doctora, y los que por ahí son abusados, ellos repiten la misma, y son esos chicos que también, usted es especialista en bullying, esos chicos también después son abusadores o ejercen ese maltrato que han recibido para con otro. Puede ser que sí, puede ser que no. Eso no podemos decir que todo chico que reciba violencia en la casa sea un ejecutor de violencia en otro lado, porque también está lo que nosotros llamamos ser resilientes con determinados temas, y a veces esos chicos pueden ver lo que han sufrido y no les gusta hacer eso mismo que ellos sufrieron a otros. Esto desde muy tempranas edades se ve muy marcado. Y hay otros chicos que no pueden ver, porque son niños y porque necesitan toda esta contención, porque necesitan el apoyo estatal, porque necesitan contención psicológica y no pueden hacer una terapia adecuada como para poder dar cuenta de lo que le pasó y así no repetirlo en otros. Yo no estoy hablando del abuso, que si los que fueron abusados pueden ser posibles o potenciales abusadores, para nada. Estoy hablando de situaciones violentas que puedan ejercer, porque obviamente son personas, niños que fueron vulnerados en su dignidad, y eso genera un montón de odio interno que si no se trabaja por algún lado socialmente puede llegar a salir. Por eso es importante la contención de parte de la salud. Yo creo que es la clave en esto. Estoy con María Alejandra, que ella le quiere hacer una pregunta, doctora. No. Bueno. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Al principio, muy bien, gracias. Bueno, me alegro. Al principio de la charla, usted dijo que había que prevenir. Yo le preguntaría de qué forma se previene un abuso. ¿Cómo podemos prevenir un abuso? Y ahí está la prevención, está en la parte adulta, porque no vamos también hay agentes que pueden ayudarnos de detención, o pueden ser hogares donde haya mucha violencia. El lugar más específico que pueden ser agentes de detención es la escuela. Claro. Pero por eso yo hago mucho hincapié en la parte estatal y en la parte de cómo se les debe dar capacitación a los docentes para que puedan ser agentes de prevención en casos de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, porque los niños comparten hoy 8, 9 horas de su día, con los o profesores, menos, depende, en la escuela. Entonces, la observación del adulto, como nosotros decimos, o sea, los niños no tienen sindicato, que ya se los he dicho muchas veces. Entonces, el único sindicato que tiene es el rol del adulto, la mirada del adulto. Entonces, una mirada muy importante es la mirada docente, la mirada del director, la mirada de la escuela. Entonces, ahí es donde hay que sensibilizar, ahí es donde hay que prevenir y ahí es donde hay que trabajar para yo ver si hay algún rasgo en el chico que me llama la atención, poder derivarlo. No es que el docente lo va a solucionar, porque no es psicólogo, psiquiatra, médico y docente, no. Pero es un agente de prevención que me va a ayudar a mí socialmente para que yo pueda, ese niño, si ya está siendo abusado, por lo menos que se interrumpa totalmente esa situación. Claro. Y si hay algún hogar en riesgo, que eso directamente no pase, ¿no? Que sería lo
en lo más eso, lógico y humano. Creo que lo que usted dijo es acertadísimo, ¿no? Porque la maestra, el profesor siempre están pendientes de sus alumnos, de sus actitudes, de su forma. Exactamente, pero para que pase esto, a ver si se entiende, ¿no? El docente tiene que estar muy bien capacitado. Claro. ¿Y se capacita a los docentes? Sí, no, en este tema no creo. Si pueden, a veces es muy difícil, por eso yo a veces hablo de la parte estatal, porque en estos temas nosotros la protección del niño tiene que darles las herramientas por parte del Estado, porque son vulnerables, y aparte porque son considerados también una minoría vulnerable. Entonces, si ese adulto responsable que tiene a cargo no se supo hacer cargo y encima en este caso de abuso lo ha dañado, y es un delito, entonces cómo nosotros como sociedad tenemos que contener. Pero bueno, individualmente no podemos, porque más que, o sea, a veces ni sabemos que pueden pasar esas situaciones. El tema bullying, los maestros, los profesores están capacitados como para observar y trabajar sobre eso, o directamente el estatal no le da tanta bolilla. No, hoy en día, o sea, como ya este tema y la palabra bullying es tan común y ya se ha puesto en boca de todos, a veces para mal, porque yo siempre también digo, si todo es bullying, nada es bullying. Entonces un poco se ha dado muchísima más importancia y se está empezando, por lo menos, que eso ya es importante, a trazar este camino en la capacitación docente. Se han hecho varias cosas, se han hecho guías por parte del Estado con respecto a cómo puede ser el tratamiento del acoso escolar, el bullying, y también, cosa muy importante, es esta ley que había salido el año pasado, para septiembre más o menos, que ponía el ojo en lo que es la convivencia sana escolar, ¿no? Y cómo es el abordaje de la conflictividad, porque el bullying es algo muy chiquitito que hoy pasa en las escuelas, Es chiquitito. Dentro de lo que es la violencia escolar, que es lo más preocupante. Doctora, me gustaría charlar de ese tema con usted. Yo la podría estar llamando el martes que viene y hablamos de la violencia escolar. Bueno, cómo no hay ningún problema. Creo que va a ser un tema, es un tema que a todo el mundo le interesa, y creo que usted es una de las personas más capacitadas que tenemos. Gracias, porque a veces cuando nosotros hablamos todo bullying, acoso escolar, es un puntapié inicial, pero que es como esa gran, ustedes imagínense esa gran foto de un iceberg. Sí. El bullying es lo que está en la superficie, pero cuando vemos el iceberg y vemos toda esa cuestión de abajo, ¿sí? Eso es la violencia que ya se ha penetrado en el colegio. Entonces, a veces, ¿qué es lo más importante que abordar? Ambas cosas, pero también tenemos que ver la raíz de ese problema. ¿Qué es lo que les está pasando a los chicos? Que hay tanta violencia, tanta contestación al maestro, tanta amenaza, tantos problemas entre compañeros, porque a lo mejor los compañeros, para que haya bullying, ya hemos dicho otras veces que tiene que haber una sistematización y una conducta reiterada contra ese niño. Pero hay veces que no pasa eso y que agarra uno y le clava un lápiz a otro en la espalda y nunca hubo un problema entre esos dos chicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué les pasa? Entonces, más profundo el tema. Eso lo vamos a hablar el martes que viene, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias entonces. Le mando un beso grande. Gracias por estar siempre, doctora. No, muchas gracias a ustedes por convocarme. Un beso grande. Dios la bendiga. Gracias. Chao, hasta luego. Hemos hablado con la doctora Luciana Cataldi, especialista en Derecho, y bueno, pero el de ella es esto, el derecho a la violencia escolar, Estar el 23 de noviembre en Canal 13, ahí sabremos a quién eligen para que se ganen un buen premio para seguir trabajando en su fundación. Y ella trabaja sobre niños abusados, maltratados por parientes, por algún familiar cercano, inclusive hasta sus propios padres. ¿Cómo se trabaja, Luciana, con este tema? Y justamente vamos a hablar con la doctora Luciana Cataldi. Ella es especialista en violencia, ¿sí? Vamos en violencia. Vamos a hablar. Así que bueno, está del otro lado. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo le va? Héctor Díaz la saluda. Hola, buenas
tardes a toda la audiencia, a ustedes ahí, ¿cómo andan? Acá andamos, estoy con María Alejandra haciendo el programa que se llama Vamos por Más, hoy día martes, ¿eh? Ajá, recién acabo de hablar con una abanderada que va a ser de no sé cuántos miles y miles, 8 son los abanderados que van a estar trabajando. Bueno, primero, como siempre hablamos y hemos hablado en otras oportunidades, tenemos que trabajar toda la sociedad en lo que es el tema de la prevención, siempre hago hincapié en eso, o sea, prevenir, porque ya cuando las cosas suceden ya hemos llegado tarde como sociedad, y más hablando de un niño, ¿no? Una niña o un adolescente. Entonces, trabajar en la prevención es importantísimo, trabajar en la sensibilización de estos temas, porque estos temas a veces parecen que corresponden a una sociedad, como le digo yo, netamente patriarcal, ¿no? Donde, porque si hablamos, no sé qué tipo de abuso estuvieron hablando, pero hablamos por ejemplo, de las niñas, hablamos, que también hay en niños, ¿no? Esto lo estoy distinguiendo en género, pero hablamos de las niñas, hablamos de las adolescentes, mujeres, y tenemos que hablar sí o sí de la trata. Entonces, todo es un tema también de abuso que puede darse dentro del seno familiar, pero también hay un abuso sexual a las niñas y adolescentes que se convierten en trata, y todo este tema que hay de la corrupción de menores, y muchas veces menores, obviamente en estos casos en sí de trata, las menores son engañadas, ¿no? O sea, por un trabajo, porque van a buscar algo mejor, o porque las raptan, ¿no? Sí. Entonces, trabajar en estos temas, poniéndole nombre y poniéndole